¡Felicidades! Eres la primera generación desde el final de la Guerra Fría, donde un apocalipsis nuclear es una posibilidad muy real y probable. Así que cambia esa cara de tristeza, porque si has estado preocupado por la vivienda inaccesible, la aplastante deuda estudiantil, la desigualdad salarial, el calentamiento global, y más, entonces la guerra nuclear es la respuesta que ni siquiera sabías que estabas buscando. ¿Qué tan probable es que las cosas se vuelvan nucleares rápidamente? Afortunadamente, las probabilidades son bastante altas para todos. La primera y más probable fuente de un Armagedón nuclear que erradica la vida humana de la Tierra es la guerra en curso en Ucrania. Vladimir Putin ha estado blandiendo su sable nuclear desde que el ejército ruso hizo un valiente avance hacia Bielorrusia desde las afueras de Kiev. De repente, Ucrania ya no era el rival fácil que ellos y el resto del mundo pensaban que sería, y las cosas solo empeoraron cuando el ejército ruso sufrió más derrotas durante la ofensiva de otoño de 2022. A pesar de que el portavoz Mike Johnson y los mega republicanos bloquean la ayuda a Ucrania y permiten que el ejército de Putin empiece a triunfar, Rusia sigue en una situación bastante desesperada. A pesar de estar en riesgo de ser destituido, Johnson halló la valentía para aprobar un gran proyecto de ley de ayuda a Ucrania, potencialmente problemático para Rusia. El enorme aumento de Europa en la ayuda y la fabricación de armas también está previsto para no solo alcanzar a la economía de guerra de Rusia ahora, sino superarla tanto en alcance como en capacidad. La pregunta es, ahora que el Occidente finalmente ha tomado en serio la guerra en Ucrania, ¿qué sucede cuando el ejército de payasos de Rusia comienza a sufrir derrotas significativas que pierden la guerra? ¿Cómo reaccionará Vladimir Putin ante la entrega de equipo bélico avanzado por parte del Occidente, mientras los ataques de drones ucranianos a sus fábricas y refinerías de petróleo se intensifican? ¿Sin medios para lograr una victoria convencional, recurrirá Putin a las armas de destrucción masiva? Si lo hiciera, Estados Unidos ya se ha comprometido a tomar represalias. En una conversación con su homólogo ruso, el secretario de Defensa de los Estados Unidos declaró que los Estados Unidos destruirían cualquier unidad responsable de lanzar un arma nuclear. Un segundo ataque resultaría en la destrucción de la instalación, desde donde se lanzó el ataque. Un tercer ataque nuclear provocaría un ataque total de Estados Unidos contra las fuerzas rusas en Ucrania. Rusia ha estado obteniendo victorias graduales sobre el exhausto y mal preparado ejército de Ucrania, pero su trabajo ha sido mediocre. Frente al poderío del ejército de los Estados Unidos y sus aliados, Rusia se desmoronaría como Chris Rock al recibir un golpe en los Oscar. No menciones el nombre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero eso es algo malo, no bueno, porque obliga a una Rusia ya desesperada a retroceder a la esquina. Y la supervivencia misma de Putin probablemente depende de no ser completamente aniquilado en Ucrania, por no hablar de su enorme ego. Se establece la condición para el uso de armas nucleares. Cualquier ataque nuclear contra Estados Unidos o las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte resulta en que Rusia se convierte en el estacionamiento radiactivo más grande del mundo. Lamentablemente, aunque es muy probable que Dmitry y sus amigos vendan las ojivas nucleares de los misiles por dinero para vodka y nabos, es probable que algunos misiles rusos alcancen sus objetivos en Estados Unidos y otros países. Pero este no es el único punto crítico nuclear, porque el malo favorito de todos, Kim Jong-un, se ha conseguido armas nucleares. Sabiendo que perder una guerra contra Corea del Sur y los Estados Unidos significa el fin de su dinastía, Kim Jong-un está extremadamente motivado para usar armas nucleares antes de que sean destruidas por las fuerzas especiales y aviones de los Estados Unidos o República de Corea. Esto provocaría una respuesta nuclear de los Estados Unidos, dado que Corea del Sur está bajo el paraguas nuclear de América. Además de que Corea del Norte posee armas capaces de alcanzar el territorio estadounidense, también está el asunto de China. ¿Cómo reaccionaría China ante múltiples ataques nucleares en su frontera? Que enormes columnas de radiación y escombros serían arrastradas hacia el interior por las brisas del océano y hacia las regiones más pobladas de China. En realidad, un ataque nuclear a Corea del Norte es también un ataque a China, y es improbable que el presidente Xi no reaccione. Su propia supervivencia política y la legitimidad del Partido Comunista Chino estarían en juego, motivándolo a responder con fuerza convencional o nuclear. Y desde allí es una corta espiral hacia la destrucción nuclear total. Pero la realmente buena noticia es que no tenemos que esperar a la guerra para ser misericordiosamente apartados de este mortal bobinado por el fuego nuclear purificador. Ante las crecientes tensiones entre las grandes potencias nucleares, cualquier fallo en el equipo podría provocar una guerra nuclear. Pero no, te oímos decir, no hay modo de que un error simple provoque el Armagedón nuclear. Seguramente las armas nucleares y sus sistemas de apoyo relacionados solo son vigilados y mantenidos por los individuos más competentes y el equipo mejor mantenido.
Oh dulce niño veraniego, también añoramos la ingenuidad juvenil. Ha habido tantos casos cercanos debido a errores humanos que, francamente, nuestra existencia continua en este planeta podría ser toda la prueba que alguien necesita de un poder superior. En 1956 el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica se llenó de informes de MiG soviéticos en Siria, aviones desconocidos en Turquía, un bombardero británico abatido y maniobras de la flota soviética del Mar Negro. Para el personal estadounidense, parecía como si se prepararan para un primer ataque contra la Organización del Tratado del Atlántico Norte, generando miedo de una represalia nuclear por parte de los socios europeos. Excepto por los aviones no identificados sobre Turquía, que eran un grupo de cisnes volando en formación, y los cazas soviéticos en el espacio aéreo sirio, eran una escolta presidencial para el presidente sirio Shukri al-Quwatli. El bombardero británico que aparentemente fue derribado, posiblemente por fuego soviético, sufrió una avería mecánica. El reciente eclipse solar ha inundado las redes sociales con teorías de conspiración lunar. Pero en 1960 la luna no era falsa, era un completo primer golpe nuclear soviético. El equipo de radar estacionado en Thule, Groenlandia, cuyo trabajo era detectar los misiles soviéticos entrantes que volaban sobre el Polo Norte, confundió la luna en ascenso con un enjambre de misiles. Lo único que detuvo un contraataque masivo fue el hecho de que el primer ministro soviético Nikita Khrushchev estaba en la ciudad de Nueva York en ese momento para una reunión de la Organización de las Naciones Unidas. Un año después, el Mando Aéreo Estratégico perdió abruptamente el contacto con el Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica y varios sitios de alerta de misiles balísticos. Estos enlaces de comunicación estaban todos cableados e independientes entre sí, lo que hacía increíblemente improbable que todos experimentaran una falla simultánea. Esto dejó solo una opción, el sabotaje soviético en preparación para un ataque nuclear. El Mando Aéreo Estratégico procedió a preparar toda la fuerza de bombarderos estadounidense para un ataque contra la Unión Soviética, hasta que se descubrió que, aunque cada una de estas líneas de comunicación era independiente y redundante, alguien tuvo la brillante idea de hacerlas pasar todas por la misma estación de relevo en Colorado, una estación de relevo que había experimentado una falla técnica. En 1962, un oso casi acaba con el mundo. Esto ocurrió durante la crisis de los misiles en Cuba, cuando el ejército de Estados Unidos anticipaba un sabotaje soviético previo a un posible primer ataque nuclear. A medianoche del 25 de octubre, un guardia en el centro de dirección del sector de Duluth vio a una figura trepando la valla de seguridad. Activó la alarma de sabotaje, desencadenando alarmas similares en toda la región. En Volkfield, Wisconsin, un cableado defectuoso hizo que una bocina, no la alarma, alertara a los interceptores F-106A con armas nucleares del Comando de Defensa Aérea para despegar inmediatamente. Las tripulaciones de los aviones fueron informadas de que no habría simulacros, por lo que pensaban que estaba en curso una guerra nuclear. Fue solo un oficial en el centro de comando quien condujo su auto hasta la pista y evitó que los aviones despegaran. El intruso también fue finalmente identificado como un oso negro curioso. Quizás esos aviones pudieron ser llamados de vuelta por radio. Ante el riesgo de falsificaciones enemigas, la mayoría de las tripulaciones nucleares fueron instruidas para ignorar las llamadas de radio en el aire en una situación real. Como en 1966 la tripulación de un Mirage 4 francés armado con nucleares, que por una tormenta eléctrica que interrumpió las transmisiones, recibió por error una orden de despegue de guerra. El avión estaba en camino para entregar su bomba atómica AN-11 a su objetivo, e ignoró todas las llamadas de radio según su entrenamiento. No obstante, el avión cargado necesitaba reabastecimiento en vuelo, pero al llegar a su punto de encuentro, no había un tanquero esperándolos. Debieron volver a la base y cancelar su misión. Entonces se enteraron del error. Si crees que estos errores solo ocurrieron en el pasado, cuando los sistemas de alerta temprana y armas nucleares eran novedosos, te equivocas. En 1995, Noruega estuvo a punto de acabar con todo al lanzar un simple cohete de investigación. Rusia había sido informada del lanzamiento con antelación, pero nadie se había molestado en informar a los operadores de radar rusos que manejaban el sistema de alerta temprana de la nación. El lanzamiento detectado siguió una trayectoria idéntica a la de un esperado primer ataque de Estados Unidos con armas de submarinos cercanos a costas rusas. Esto realmente causó que el presidente ruso Boris Yeltsin activara el maletín nuclear, y durante unos minutos el mundo estuvo a un botón de la destrucción. ¿Te sientes mejor? Esperamos que sí, ya que cualquier problema que enfrentes puede desaparecer con la proximidad de una guerra nuclear. Pero, ¿cómo te afectaría personalmente? ¿Serás uno de los cientos de millones afortunados que podrán abandonar el mundo por aniquilación nuclear?
¿O serás un miembro del elenco en la temporada 2 de Fallout de Amazon Prime Video? Existen 4 metas principales en un ataque nuclear, y tanto Estados Unidos como Rusia poseen el equipo necesario para alcanzarlas en un intercambio total. Podrías creer que las grandes ciudades son el objetivo principal, pero no es así. Lo primero en la lista de objetivos nucleares son las capacidades nucleares del otro. Se refiere a campos de misiles y almacenes de armas nucleares. La nación atacante esperaría eliminar las capacidades nucleares de su oponente antes de que se pudiera lanzar un contraataque, o al menos una parte significativa de ellas, para limitar el número de armas que podrían usarse contra ellos. Esta jugada favorece al que dispara primero, por eso es tan importante la tríada nuclear. Las naciones que pueden lanzar armas nucleares por aire, mar y silos de misiles se vuelven resistentes a los devastadores ataques iniciales. A continuación están los centros de gobierno y poder militar. Esto incluye capitales como Washington y el Kremlin, así como importantes instalaciones militares y bases navales. Lo creas o no, cada nación esperaría que una guerra convencional siguiera a una nuclear, o al menos tendría que actuar como si tal cosa fuera posible. Las grandes concentraciones de tropas y acumulaciones de equipo serían objetivos para la llama nuclear. ¿Eres un idiota con un préstamo del 45% para un nuevo Dodge Charger? No te preocupes, una bomba nuclear se dirige a renegociar ese préstamo con 0 interés y pagos. Seguramente estarás pensando, ahora seré liberado de la carga de la existencia por los ataques nucleares que golpean las principales ciudades. Aún estarías equivocado, ya que los siguientes son metas estratégicas para la supervivencia futura de una nación. Al fin y al cabo es una guerra nuclear, uno de los escasos tipos de guerra que busca erradicar completamente un Estado-nación, eliminando sus áreas de producción de alimentos y recursos. Si odias el impacto que los combustibles fósiles están teniendo en nuestro medio ambiente, te va a encantar cuando las bombas nucleares aniquilen e irradien vastas extensiones del Golfo de México, Texas, Alaska y otras áreas productoras de petróleo y carbón de los Estados Unidos. Es el último Green New Deal, con todo brillando en verde por la radioactividad. La guerra nuclear reducirá las emisiones de carbono humanas a 0 de inmediato. Si eres ecologista, apoya la guerra nuclear en las próximas elecciones. Millones de personas sufren de alergias al gluten que afectan gravemente su salud, y exponencialmente millones más no saben realmente qué es el gluten, o se niegan a comerlo porque está de moda no conocer la ciencia. La buena noticia es que para ambos grupos, la guerra nuclear solucionará las alergias al gluten para siempre, con los enormes territorios productores de granos de Estados Unidos y Rusia, que proporcionan la mayor parte del grano del mundo, todos cubiertos con ataques nucleares. Si odias la crueldad de la cría industrial de animales, la buena noticia es que las armas nucleares liberarán para siempre a cientos de millones de animales en las granjas estadounidenses y rusas. El objetivo de estos ataques es literalmente matar de hambre a tu oponente hasta la extinción, y así evitar que reconstruyan su sociedad. Bien, finalmente llegó el momento, te hemos hecho esperar bastante. Con la infraestructura nuclear destruida, los principales centros gubernamentales y militares en ruinas, y la mayoría de las tierras de cultivo y sitios de recursos estratégicos irradiados, finalmente, es tu turno. Finalmente es hora de liberarse de la pesadilla del capitalismo desenfrenado en su etapa final. Es solo una broma, hermano, influencers de redes sociales y un gobierno dominado por geriátricos. Ahora, grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles y Dallas son el objetivo principal. La destrucción de los principales sectores financieros y culturales es primordial para el objetivo de la aniquilación total del enemigo. Los ataques terroristas del 11 de septiembre en Nueva York, que solo dañaron una fracción del sector financiero, generaron una pérdida cercana al 1% del Producto Interno Bruto Nacional. Los economistas te dirán que la guerra nuclear es mala para la economía, pero lo que su propaganda no te muestra es cómo el Armagedón nuclear es la forma más rápida y única de reducir la inflación exactamente al 0%. Estos mismos expertos financieros también te dirán que un mercado inmobiliario desbocado requiere una legislación cuidadosa y una corrección de mercado. Lo que no te dirán es que nada arreglará permanentemente el mercado de la vivienda y hará que las casas sean asequibles de nuevo, como la aniquilación de todos los principales centros urbanos, junto con la muerte instantánea de más del 50% de la población. ¿Es la guerra nuclear la solución a tu problema de comprar una nueva casa en algún lugar donde realmente quieras vivir, porque la propiedad es irrealmente cara debido a la avaricia desbocada en un mercado libre? No afirmamos que lo sea, pero antes de criticar la guerra nuclear, podrías considerar sus aspectos positivos. La guerra nuclear tiene mala reputación, pero la verdad es que garantiza que todos tus problemas se resolverán de inmediato, o todos tus problemas se resolverán de inmediato, porque las fuentes de esos problemas ahora son cenizas radiactivas.
Por supuesto, surgirán problemas nuevos, pero con la actitud adecuada, pueden ser divertidos. Los hipócritas, después de todo, jugarán juegos como Fallout para escapar de sus vidas diarias, pero cuando tengan que jugar Fallout en la vida real, se quejarán de ello. ¿Y si tienes la desdicha de vivir en un lugar que no está bajo amenaza nuclear actualmente? ¿En algún lugar como Sudamérica o África? Lamentamos informarte que las probabilidades de sobrevivir a un intercambio nuclear global son bastante altas. No te preocupes, pronto conocerás el dulce alivio de la muerte, gracias al rápido colapso del orden global y los efectos de la radiación nuclear. Hay muy pocas naciones que sean verdaderamente autosuficientes en algún grado. Japón, que no es autosuficiente en la producción de alimentos, ha hecho recientemente una prioridad nacional incrementar su agricultura doméstica. La mayoría de los productos que adquieres son enviados desde diferentes lugares, incluso si resides en un país grande y diverso con cierta autosuficiencia, estos bienes todavía deben ser enviados a tu localidad. El número de países capaces de producir y refinar su propio petróleo es considerablemente bajo, aún más en caso de guerra nuclear, ya que serían blancos potenciales. Durante el coronavirus 19 experimentamos la interrupción de las cadenas de suministro globales, dándonos una muestra de la era preglobalización. El problema es que las naciones solían ser en gran parte autosuficientes o comerciar principalmente con vecinos cercanos. La globalización ha unido al mundo, pero también significa que los componentes de las cosas que usas todos los días se construyen en 10 países diferentes y se ensamblan en el 11º. No es imposible que las naciones no afectadas directamente por la guerra nuclear sobrevivan. Pero será muy difícil, y sus economías se reducirán drásticamente. Esto provocaría un caos general y colapso económico al dejar a millones sin trabajo o comida. Muchas de esas naciones estarían mirando a sus vecinos con hambre, ansiosas por tomar sus recursos para sí mismas con el fin de mantener su propia supervivencia, y no habría nadie para detenerlas realmente, con grandes potencias como Brasil y Egipto tragándose fácilmente a sus vecinos. Aunque Estados Unidos es criticado por su presencia militar mundial, su ejército contribuye a estabilizar el mundo al disuadir a agresores potenciales de iniciar un conflicto que perderán. La guerra es constante y tras un apocalipsis nuclear, vuelve a ser el pasatiempo predilecto de la humanidad. Se desatarían cruentas guerras por recursos, probablemente empleando armas químicas y biológicas de destrucción masiva no nucleares. La migración masiva de naciones objetivo de armas nucleares provocaría la mayor catástrofe migratoria de la historia, con migrantes extremadamente armados. Aunque la infraestructura militar principal esté destruida, estas naciones aún podrían tener fuerza militar para invadir a vecinos más débiles. Finalmente, sin los guantes, estos estados nucleares, manteniendo pequeñas reservas de armas nucleares, usarían probablemente las armas nucleares para lograr sus objetivos, especialmente contra naciones que no pueden responder igual. Eso nos trae de vuelta a casa, porque incluso si sobreviviste a los ataques iniciales y por algún milagro la sociedad continúa, entonces felicidades porque vas a ser reclutado en el ejército. Con Rusia y los Estados Unidos debilitados por los ataques nucleares, dirigirían su poderío militar restante a naciones no atacadas inicialmente. Apropiarse de los recursos de los vecinos regionales sería una cuestión de supervivencia nacional, lanzando a la humanidad a una era de guerras por recursos. Pero en toda probabilidad el resultado final, para todos en la Tierra de tal masivo asalto nuclear, es simplemente la extinción. Las naciones podrían subsistir algunos años, pero la dispersión de escombros radiactivos a nivel global implica tanto un colapso ecológico como una alteración climática severa que podría determinar el futuro de la humanidad. La humanidad puede ser capaz de tolerar oscilaciones climáticas violentas, o incluso niveles de radiación de fondo tan elevados que todos ahora tienen extremidades extra, pero la compleja red alimentaria de la que dependemos no podría. El colapso ecológico completo del planeta es ineludible ante un intercambio nuclear masivo, siendo los refugios subterráneos especialmente construidos la única esperanza de supervivencia, capaces de albergar pequeñas poblaciones por un siglo o más. Estamos seguros de que Elon Musk empezará a construir refugios que no se usarán para realizar experimentos humanos poco éticos. Musk debe asegurarse de que parte de la humanidad sobreviva para enfrentarse al ejército de cyborgs de Zuckerberg por el futuro de la Tierra. Si quieres ser un aguafiestas, haz clic aquí para aprender a sobrevivir a un ataque nuclear, o en este otro video.